Qué gusto me da saludarles a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz desde nuestra casa, y como es costumbre tenemos para esta mesa y este estudio de sororidades y también para cada lugar y cada rincón al que llegamos uno de los temas que seguramente nos va a hacer mucho clic, nos va a hacer mucho match y nos va a dejar estos foquitos rojos que se van a convertir en verdes y vamos a saber la diferencia entre muchas palabras, términos y sobre todo un tema. El machismo, ¿qué es? Lo hemos visto a lo largo de la historia, en la literatura, en las telenovelas, incluso hasta en las caricaturas. ¿Recuerdan a ese cavernícola pegándole a una mujer, arrastrándola por el suelo? Bueno, parte de este machismo y de todo esto que vamos a desmenuzar es lo que hoy vamos a platicar con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Sororidades. El machismo es un término de uso social y académico que engloba el conjunto de actitudes, normas, comportamientos y prácticas culturales que refuerzan y preservan la estructura del dominio masculino y heteronormado sobre la sexualidad, la procreación, el trabajo y los afectos. El comportamiento machista ha sido denunciado como una parte sustancial de la cultura patriarcal que discrimina y oprime no solo a las mujeres, sino a las personas de la diversidad sexual. El supuesto de la superioridad masculina se expresa a través de diversas manifestaciones, tales como la violencia física, psicológica y emocional, el consumo de alcohol y otras sustancias psicotrópicas, las expresiones vulgares, agresivas y descalificadoras contra las mujeres y personas no heterosexuales, y la agresividad como respuesta ante los problemas y confrontaciones y la homofobia. La inconsciencia en el comportamiento machista contribuye a la construcción de las masculinidades tóxicas, mismas que operan en contra de las personas agredidas como en la calidad de vida de los agresores. La biología divide la especie macho y hembra. Cuando a esta división le añadimos ismo, surgen dos términos antónimos, machismo y hembrismo. Al no existir como tal el hembrismo, podemos imaginar una definición por contraposición al machismo. Se define hembrismo como todo un conjunto de creencias, actitudes, conductas y prácticas sociales englobadas en una ideología que afirma la superioridad de la mujer sobre el hombre. Según el supremacismo, ser machista es defender que existe el sexo fuerte, hombre, y el sexo débil, mujer. La idea de superioridad se sustenta en la idea de que los hombres son biológicamente más fuertes que las mujeres e incluso son intelectualmente más inteligentes que ellas. Estas ideas de supremacistas machistas justificaron, por ejemplo, la limitación del acceso a las mujeres a ciertos trabajos físicos y a ciertos estudios superiores. Ser machista es defender que el hombre es más importante que la mujer y por naturaleza es contrario a ella. Si un machista quiere ofender a otro hombre, le basta con identificarlo como contrario al hombre, descalificarlo como mujer, como nena, como niña e incluso como varón homosexual. El machismo es cultural, no se nace machista ni solo los hombres son machistas. Se vive dentro de una cultura machista y por ello también hay mujeres machistas que se conducen de acuerdo a roles y estereotipos establecidos, en donde el hombre es el proveedor, violento por naturaleza, con sexualidad basada en el instinto, es quien carga objetos pesados, quien paga las cuentas y no se encarga de la crianza de las infancias ni de las personas mayores. Por citar algunos ejemplos, el machismo también nos hace enemigas, nos dicta que no podemos ser amigas ni tener relaciones saludables, nos forma como enemigas y rivales. Eso es cultural, no es nuestra naturaleza. La superioridad, misoginia, sexismo y discriminación solo puede mantenerse bajo el patriarcado como forma de dominación histórica. Es momento de romper con la cultura machista y dejar los privilegios, con la firme intención de ser y convivir como personas en igualdad de derechos, oportunidades, libertades y obligaciones, libres de violencia, discriminación, opresión y estereotipos. Para terminar, unos ejemplos de conductas en hombres machistas. Alejamiento del cuidado de los hijos e hijas, no involucrarse en las labores del hogar, excepto para dictar normas y ejercer castigos, mantener una postura vertical en las relaciones familiares, tener una sexualidad activa y heterosexual,
cuestiones por las que se justifica la poligamia y no permitirse expresar sus emociones y sentimientos. Pues de todo esto y de otras cositas más acerca del machismo vamos a platicar el día de hoy, y le doy la bienvenida aquí al estudio de sororidades al sociólogo José Carlos López Hernández, docente de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana y docente invitado de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Carlos, gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias por invitarme. Y con Muy nosotros contento. también, gracias. Sí, y también Elisa Rashkin, ella es investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y Comunicación de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias, Elisa, bienvenida. Gracias a ustedes, porque hoy, como hemos visto, y seguramente va a haber muchas preguntas que hacer acerca del machismo. Vamos, comentábamos al inicio que hasta en las caricaturas, ¿no? Se ha marcado el machismo, lo vemos hasta de una manera simpaticona, pero no es así. ¿Cómo nace el machismo? ¿Cómo se hace? Hablamos de una cultura, pero realmente ha sido cultura. Hablamos, por ejemplo, de otros términos y sabemos que en alguna fecha en específico inició un movimiento, etcétera, etcétera. ¿El machismo es lo mismo, Carlos? Bueno, primero que nada me gustaría aclarar que es una temática compleja, ¿no? Creo que depende también del punto de vista y el ángulo de análisis desde donde se le trate de comprender, ¿no? Entonces, a mí me gustaría recomendar 5 textos, no son los únicos, ¿no? Pero son algunos que yo he revisado, ¿no? El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Es una visión filosófica, histórica respecto a ciertos procesos que determinan la posición de la mujer al interior de la familia, por ejemplo, ¿no? Otro de ellos es la dominación masculina, ¿no? De un autor francés llamado Pierre Bourdieu, en donde se deja claro que existen diferentes tipos de dominación, ¿no? La más evidente es la física, pero hay una que es simbólica, por así decirlo. Hay un tercer libro que es más histórico, Breve Historia de la Desigualdad de Género, de Alejandro Carrillo Castro, ¿no? En donde nos hace un panorama histórico respecto a lo que podríamos denominar patriarcado, matriarcado, poligamia, poliandría, ¿no? Otro de ellos es El Patriarcado del Salario, de Silvia Federici. Y el último que revisé hace un tiempo es El Machismo Invisible, de Marina Castañeda, ¿no? Entonces, yo creo que depende, ¿no? Depende desde dónde te acerques a esta idea, ¿no? Para comprender que existe una distinción, desde mi punto de vista, entre patriarcado, machismo y androcentrismo, ¿no? Oye, pues es que son 3 términos que además es una bomba, porque sabemos y nos encontramos bajo, nos acabas de decir 5 nombres de libros que podríamos, y es una bomba de cosas que podríamos empezar a desmenuzar, ¿no? Sí. En este sentido, el machismo, pues sí, influye también en nosotras las mujeres, Elisa. Sí, yo empezaría con algo más sencillo, que machismo viene del macho y es la idea de que el macho es superior a la hembra. Se dice así porque tiene que ver con una construcción en torno a la naturaleza. Si decimos macho y hembra, no estamos diciendo hombre, mujer, ni masculino, femenino, aunque eso es realmente de lo que estamos hablando, la construcción social de hombres, mujeres, personas. Pero pensamos que viene de la naturaleza, y eso proviene de conceptos que se han desarrollado durante siglos en torno a la naturaleza. Entonces pensamos que las mujeres, las hembras, nacen con ciertas habilidades y ciertas descalificaciones, que somos más débiles físicamente, si somos más débiles intelectualmente, que somos mejores a pesar de tanta debilidad, somos geniales para cuidar niños y niñas, claro, ¿no? Para parir. Para sí, claro. parir, y que los hombres también tienen ciertas cualidades que no siempre tienen, y no tienen nada que ver con nacer con determinados órganos sexuales. Y en este sentido, lo que mencionamos siempre ha sido, y el machismo se ha transformado, o estamos en una deconstrucción como sociedad para tratar de, podemos decir, erradicar el machismo. Nos hablabas, por ejemplo, del machismo, sexismo y otro término más. ¿Qué son?
Pues mira, yo creo que, y reitero, ¿no? Depende de la visión que se tenga y algo muy importante de la posición ético-política, ¿no? que representas, ¿no? Entonces, y del lugar donde te encuentres y también. del lugar donde te encuentres, ¿no? Yo hablaría de esa triada, ¿no? Para tratar de comprenderlo, ¿no? Teniendo en cuenta que yo no soy un especialista en esta temática, pero esa triada podría ser el patriarcado, entendido como un sistema, Ya. el machismo, entendido como una ideología, y el androcentrismo, entendido como una visión. Entonces, si tú entrelazas esos tres elementos, sistema, ideología y visión, pues nos daremos cuenta que en las sociedades, ¿verdad?, esos tres elementos han configurado nuestras formas de sentir, nuestras formas de pensar y nuestras formas de actuar. Y ahí es donde yo coincido con la compañera, ¿no? Definitivamente estamos ante una construcción social que efectivamente se ha ido transformando a lo largo del tiempo, que se ha ido reproducido a lo largo del tiempo y que se ha preservado, ¿no? Entonces, a mí me gustaría agregar que existen 4 instituciones que desde mi punto de vista han permitido la preservación, la regulación, la reproducción y la administración del patriarcado, del machismo y del androcentrismo. Que lo han fomentado, ¿no? Prácticamente. Y esas de generación en instituciones, generación. Efectivamente, y esas instituciones son la iglesia, la familia, la escuela y el Estado, ¿no? Esto es por la manipulación de las masas, es por decir, y miren que lo hemos checado hasta en los libros de texto, si ustedes bien recuerdan, cuando íbamos en la primaria o en la secundaria, de el invento del hombre, la creación del hombre, todo ha sido del hombre, y crecimos así, incluso nosotras creyendo que todo era una normalización. Esto que menciona Carlos, que se me hace súper importante, y para ir como desmenuzando y tejiendo todos nuestros hilitos ahorita del machismo, sí tiene que ver con esta deconstrucción también como sociedad, pero era para manipulación también de las masas. En algún momento en las estudiosas feministas había algunos que exploraron el como binomio machismo con marianismo, particularmente para América Latina, donde predomina la Iglesia Católica. No es que es la única iglesia que tiene una visión como sexista de los roles de género, no, claro, pero de que la idea de que el hombre tiene que representar ciertas fortalezas, ciertos valores, y la contraparte para la mujer es emular a la Virgen María, que es obviamente algo imposible, porque la cuestión es que te quedas pura, que te quedas casta y al mismo tiempo te dedicas a la maternidad de manera sacrificada y abnegada sin pasar por las relaciones sexuales. Entonces es una visión imposible para una persona humana, ¿no? Pero para el hombre, pero eso me hace pensar que también lo ideal para un hombre que no corresponde a ningún sas, no es precisamente una figura dentro de la religión, pero esos valores hacen mucho daño también, porque los hombres tienen el cargo de mantener la familia, de ser proveedores, de ser fuertes, de no llorar, de no tener una serie de estereotipos que, a pesar de ser estereotipos, sí tienen un impacto en el ser joven que está creciendo con la idea de que no puedo tener, me van a tachar de ciertas cosas, ¿no? Utilizando términos homofóbicos en primer lugar, en las escuelas, en la familia. Claro. Que hijo, no tomes juguetes de muñeca porque vas a salir quién sabe cómo, ¿no? Sí. Es mucha presión para los hombres también, y es como tan difícil como ser la virgen para una mujer humana de carne y hueso. O sea, de alguna manera el machismo se ha venido a entorpecer un crecimiento social entre hombres y mujeres, incluso hasta entorpecer una relación cordial. Ustedes como hombres, comentábamos antes de entrar al aire, amigos, amigas de sororidades, el hecho de qué ejemplos podemos dar y qué hemos normalizado, y que ahorita que los mencionemos vamos a decir, eso es machismo, sí es cierto, yo también he sido machista, o tú también has sido machista. ¿Qué ejemplos podemos mencionar de esto que estamos mencionando?
Pues mira, yo creo que hay muchísimos ejemplos y depende del contexto en el cual uno se desarrolle. Yo uno que encuentro pues muy, muy clarito, ¿no? Es esta distinción, ¿no?, social que se ha hecho en torno a los órganos sexuales, ¿no? Es decir, esta idea de que si tienes pene eres hombre y si tienes vagina eres mujer, ¿no? Claro. Y definitivamente eso no es así, ¿no? Puedes tener pene y vivir como mujer, ¿no? O tener vagina y vivir como hombre, o toda la posibilidad que existe. Pero un ejemplo muy, muy particular es esta idea de no es lo mismo hacer del baño, que es una necesidad biológica, que cómo hacer del baño, ¿no? Entonces yo recuerdo que de niños, ¿no? Pues te decían, bueno, si haces, como dicen, ¿no?, del 1, haces de pie, y si haces del 2, haces sentado, ¿no? Conforme vas avanzando te das cuenta que eso es una imposición, que en realidad hasta biológicamente, fisiológicamente es mejor que se haga del 1 sentado porque se exprime mejor la vejiga, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay patriarcado, ahí hay machismo, ¿no? Ahí hay una visión androcéntrica del mundo, ¿no? Porque los padres podrían desacreditar a sus hijos si no hacen del baño como se les enseñó. Ahí está lo social, ahí está lo cultural, ¿no? Ese ejemplo es tan mínimo y tan grande a la vez, porque en ese momento sabemos perfectamente que tiene una lógica total y que entonces por el machismo se ha como señalado, ¿no? Se pone el dedito ahí. Pero sí los hombres llevan esta carga tremenda del machismo por ser proveedores, por ser machos, por ser hombres, por ser fuertes, vamos, esto que estás mencionando, este ejemplo, ni siquiera los hombres lo pueden mencionar con otros hombres, ¿no? Van a ser descalificados. Sí, efectivamente, y no solamente descalificados, sino que se reproduce una lógica en donde, como decía, te determinan tu forma de sentir, pensar y actuar, ¿no? O sea, esta idea de que un hombre si abraza a otro hombre o si muestra estas ideas de debilidad, ¿no?, estas características atribuidas, ¿no? El hombre no pareciera que no puede llorar, ¿no? El hombre pareciera que no puede desbordarse en el amor, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que son, ahora sí recuperando un poco mi formación como sociólogo, son hábitos, ¿no? O sea, son sistemas que vamos incorporando en la vida cotidiana, que vamos naturalizando, ¿no? Y que es importante, más que de construir, que estoy a favor de la deconstrucción, de esa desnaturalización, o sea, hacer un proceso de desnaturalización sobre ciertas cuestiones que naturalizamos. Cuando hablamos de desnaturalizar, también las mujeres estamos en este proceso, porque siempre hemos estado y hemos escuchado, incluso en la familia, con amistades, hombres y mujeres, que las mujeres también son machistas, porque las mujeres crían también a los hombres para que sean machistas. En esta deconstrucción o desnaturalización, ¿ya estamos en este carril, Elisa? Sí, no sé si nos sirve mucho para tachar a él o a ella de machista, quizás, pero reconocer los supuestos que tenemos, que, por ejemplo, si una amiga, por ejemplo, me contó de que varias veces ha estado manejando y por una razón u otra le paran un policía. Y ese policía se dirige al varón que está en el lado del pasajero. El que no viene manejando. Porque evidentemente él debe ser quien detiene el poder y no ella, que es su coche y está manejando, etcétera. Entonces, y no importa si la policía es mujer o hombre, van a asumir que el hombre está como en esa posición de autoridad. Y cuántas otras situaciones diarias. Por ejemplo, en el diario cuando hablan en los periódicos, ¿no?, cuando hablan de que los precios están aumentando y dicen, las mujeres, las amas de casa saben que el jitomate, que la tortilla, no sé qué, como si el hombre nunca fuera al mercado a comprar un jitomate. Sí, claro. Y eso es como las pocas veces que nos dan cierto crédito de tener una inteligencia innata. Yo estoy al tanto de todos los precios en el mercado porque soy mamá y soy... No o la mujer en casa es la que recibe el gasto y ella determina qué es para qué, todo, pero el que da el dinero
Ajá. Pues es el hombre. Sí, por eso digo, y coincido con la compañera, ¿no? Son hábitos, ¿no? O sea, rutinas que se van reproduciendo en la vida cotidiana. Un ejemplo también son estos manuales, ¿no? Ya no están tan presentes, pero estos manuales de buena conducta, ¿no? En donde... De la buena esposa. Ándale, de la buena esposa, ¿no? O del buen hombre, vamos a decirlo así, ¿no? O esta idea de que si caminas por la calle, de un lado tiene que ir la mujer y del otro lado tiene que ir el hombre, ¿no? O por ejemplo, también cuando vas a un restaurante o algún lugar con alguna amiga, algún amigo, etcétera, pero en donde hay una mujer y un hombre, vamos a decirlo así, generalmente cuando te pasan la cuenta, ¿no? Generalmente se la pasan al hombre, ¿no? Sí. Y en algunos casos, pues la que va a pagar es la mujer, ¿no? Entonces, ese tipo de violencias, yo creo que ahí hay grados de violencias, son más simbólicas que físicas, pero creo que son algunas que se van manteniendo a lo largo de la historia, ¿no? Y que van determinando formas de entender el mundo y formas de comportarse en el mundo, ¿no? Es decir, creo que hay tres características, ¿no? Que reproducen mucho la lógica machista, ¿no? El autoritarismo podría ser una de ellas, ¿no? La idea de la competencia, ¿no? Creo que es otro elemento, ¿no? A los hombres muchas veces se nos educa bajo la lógica de la competición, ¿no? De ser el mejor, ¿no? Y si no eres el mejor, entonces eres mujer. Yo recuerdo de niño, ¿no? El que llega al último es mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo se van incorporando en los juegos, ¿no? En la televisión, en los medios de comunicación, ¿no? Esos estereotipos. Estos estereotipos que además, bueno, sí hay cambios, sí ha habido cambios, sí se ha notado este cambio de que el machismo ya esté como en esta desnaturalización, como mencionas, o de construcción, como conocemos el término, ¿ya está cambiando o todavía nos falta? Porque partimos de que estamos en un país, estamos en un continente en el que también no es igual a un continente europeo, por ejemplo, o a un asiático, o entre otros. Pero dentro, en Latinoamérica, Sudamérica, ¿se está deconstruyendo o se está cambiando el machismo? ¿Sí ha bajado? ¿Sí se nota o todavía nos falta? Creo que estamos en un momento curioso porque el hecho de que hay mujeres en puestos de todo tipo, de que estamos aquí hablando en la televisión, por ejemplo, sobre temas de seriedad, ¿no? Eso, no estamos intercambiando recetas de cocina o tips de belleza, estamos hablando de otra cosa. Eso sí son los pequeños avances. O cambios de que en las universidades entran mujeres a todas las carreras, no solo unas cuantas que son consideradas femeninas, eso sí, pero la otra parte es el aumento de violencias que hemos visto, que no solo violencia de género, pero violencia de género sí es notorio, ¿no? Los feminicidios, el secuestro y explotación sexual de las jóvenes, la idea de que en el paradigma más extremo de la delincuencia, pero que es una formación cultural también, de que ahora sí todo es como se puede comprar, vender, agarrar, robar, desechar, y eso incluye los cuerpos y en particular los cuerpos de las mujeres. Entonces, y eso también conlleva un cargo machista, un cargo de una hipermasculinidad para los varones que entran a esos grupos, ¿no? De que si es que el hombre de por sí pues sufre que si haces eso eres mujer, eres homosexual, ¿no? Pues cuanto más cuando hay armas y todo eso en medio, ¿no? Ese poder muy intenso que está determinando, aunque no lo vemos siempre en nuestros contextos cotidianos en la universidad, pero están determinando gran parte de lo que quiere decir ser hombre o mujer hoy en día, ¿no? En 2023. Entonces son como fuerzas contrapuestas de que sí podemos ya estar en el Senado, en el Congreso, quizás habrá una mujer presidente muy pronto, ¿no?
o no sabemos. No, pero, no se sabe todavía. Pero existen otros países. Oye, y aún así, Elisa, Carlos, el tema es sí, ok, ya mujeres están en algunos puestos, ya están llegando a algunas presidencias, en fin, a tantos y tantos lugares, pero sigue habiendo esta brecha entre hombres y mujeres en cuanto a sueldos, en cuanto a igualdades, en cuanto a este tipo de situaciones. A los hombres les sigue pesando, y está mal esa palabra, pero es una realidad, les sigue pesando que las mujeres tengan este poder o estas ganas de salir y decir, basta, yo soy igual que todas las personas, y sí les está costando, vamos, en género, a hombres sí les cuesta todavía actualmente. Pues vuelvo a lo mismo, creo que hay varios elementos, ¿no? O sea, en este tema se cruzan otras temáticas, ¿no? Es lo que le llaman lo interseccional, ¿no? O sea, yo sí hablo de, por ejemplo, de machismo o patriarcado. Sin duda alguna tengo que hablar de capitalismo, por ejemplo. Sí. Es que lleva todo, lleva violencias, lleva capitalismo. O tengo que hablar de adultocentrismo, por ejemplo, ¿no? Y ahorita que hablaron un poco más en términos históricos, pues esta idea de la memoria histórica creo que es importante para las y los jóvenes, porque si nos vamos a una cuestión muy jurídica, el pleno ejercicio de la ciudadanía de la mujer en este país, pues tampoco tiene muchísimo tiempo, ¿no? O sea, si tenemos presente que el proceso revolucionario es en 1910, ¿no? Es decir, ya siglo XX, es más o menos hasta los años, entre los años 40, 50, que la mujer puede ejercer su voto primero a nivel municipal con Miguel Alemán, y es hasta con Ruiz Cortines cuando ejerce el voto a nivel ya federal, ¿no? Entonces, pues no hay muchísimo tiempo, ¿no? Respecto a ese proceso en donde se les toma en cuenta, ¿no? O sea, ahí hay un elemento que... Suena hasta horrible, ¿no? Se les toma en cuenta. Pues imagínate, ¿no? O sea, no ser consideradas, ¿no? Como ciudadanas, o tan solo pensamos en la Revolución Francesa, ¿no? Los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Cuando también las mujeres jugaron un papel importante en ese proceso, ¿no? Así es. Ahorita que mencionabas estos términos, sí me gustaría que nos comentaras un poquito. El patriarcado, dijiste otro más, que fue machismo y androcentrismo. Androcentrismo, y uno más hubo que ahorita lo mencionaremos, pero por ejemplo dar estos ejemplos para que nos quede más claro de cada uno. El patriarcado sí como un sistema, sí, pero ¿qué más? ¿Qué más podemos conocer de eso? Pues mira, te digo, todo depende de la visión que tengas respecto a esto. Yo creo que a reserva de lo que puedan también decirnos ustedes, yo creo que no hay una definición como tal, o sea, no podemos, sí, claro, hay una raíz, ¿no? De la palabra, pero creo que definirlo sería limitarlo, ¿no? Yo creo que el patriarcado, o para mí lo entiendo como un sistema, ¿verdad? Porque ese sistema lo que permite es reproducir una serie de estructuras, y cuando llamo estructuras entiendo las instituciones, ¿no? Por eso yo decía que el patriarcado lo tenemos en la familia, ¿no? El patriarcado lo tenemos en la escuela, el patriarcado lo tenemos en la iglesia, el patriarcado lo tenemos en el Estado. Porque al final viene basado de las reglas y normas que los hombres han puesto a lo largo de la historia. ¿Puede ser así? Sí, y la palabra en sí tiene que ver no solo con el hombre, sino con el padre, ¿no? Claro. Y tenemos padres relacionados con diferentes instituciones, el padre de la familia, el padre de la iglesia, el padre del Estado, que era el rey, y luego presidente y otras figuras, y esa idea de que esos tipos de autoridad se reproducen en los diferentes niveles. Entonces, el padre de familia es autoridad en la casa, pero responde a la autoridad del rey, digamos, ¿no? Entonces, y también en esta cuestión de la interseccionalidad, pues hay hombres que son rey en su casa, pero son muy oprimidos en su situación de trabajo, ¿no? Entonces, es un sistema de jerarquías más que nada, que sí, en torno al hombre, pero en torno a esa autoridad paternal. Claro, en este juego, por ejemplo, de roles, y que estábamos mencionando hace un momento acerca de el poder, ¿no? El poder que da o que tienen los hombres, ¿entre hombres también se da?
O sea, puede existir que entre hombres también Sí, definitivamente. ejerces un machismo Sí, claro. ante tu propio género. Sí, definitivamente, porque es eso precisamente, el poder no es algo que se tenga, es algo que se ejerce y se ejerce en las relaciones, ¿no? Entonces, un hombre puede generar procesos de dominación sobre otro hombre, ¿no? Por así decirlo. Y esos procesos de dominación están legitimados por un proceso de jerarquización, ¿no? Es decir, tenemos una visión del mundo no solamente patriarcal, sino una visión vertical del mundo, ¿no? No horizontal del mundo, ¿no? Entonces, hay hombres dominantes y hombres dominados, ¿no? Y en el caso de las mujeres yo creo que también, ¿no? O sea, hay mujeres dominantes y mujeres dominadas entre ellas también, Sí, ¿no? totalmente. Entonces es algo que está en la vida cotidiana, ¿no? Y que todos y todas, desde mi punto de vista, lo tenemos incorporado, ¿no? Elisa, por ejemplo, ¿qué pasa con las infancias? Porque sí hablamos de hombres, mujeres, pero la infancia es la que está creciendo, es la que absorbe o hemos absorbido de generación en generación. Hay que hacer un recuento de nuestras abuelas, bisabuelas, nuestros abuelos, bisabuelos, cómo fueron criados y cómo fueron criadas, ¿no? Cómo fueron en esta sometidos y sometidas desde su perspectiva, desde sus familias, desde sus ciudades, desde sus pueblos, desde sus comunidades, desde los países. Pero ahora con las infancias, ¿qué pasa? Si hay una transformación en esta cuestión, ¿o el machismo se aprende? ¿Se adquiere este machismo? ¿Se sigue adquiriendo? Sí, claro que sí. Y no en todas las familias, no en todas las casas. Hay muchos hombres que se encargan, que pueden cambiar un pañal y no se convierten en mujeres. Claro. Y toda vez se lo agradecemos. ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo! No, sí hay muchas maneras de crear infancias hoy en día y creo que sí. A lo mejor antes también, en mi experiencia con mi familia tampoco, no era como que, ay, tú, Elisa, tienes que hacer tal cosa y mi hermano no. Era bastante parejo, pero eso no es el caso en todas las... Bueno, pero en este caso hay que hacer un paréntesis. Elisa, tú eres de Estados Unidos, sí, es un correcto. país totalmente diferente a México. En este sentido, ¿sí hay una gran diferencia en esta cuestión del machismo? Sí, aunque también depende mucho de otros factores, Claro. de qué región, de qué... De dónde vienen los valores culturales de cada dependiendo de dónde familia. estemos. Sí, yo no diría que sea un país que ha tenido como presidente al señor que ahora sí parece que va a la cárcel o quién sabe, ¿no? Pues no podemos decir que eso es un país que no hay machismo, Claro. ¿no? O sea, Sí. son formas diferentes y hay otro tipo de diversidad en ese aspecto, pero algo que sería interesante también es remarcar la cuestión del lenguaje. Ya mencionaste que decimos que el hombre hace eso en el libro de texto. Sí. Y he notado de El invento que del a hombre. pesar, y no es como que tenemos que inventar formas muy rebuscadas para hablar de todas y todas. Sí. Podemos, hay opciones y estamos explorando para ser más incluyentes en el lenguaje, pero sí he notado de que podemos estar en un aula con mayoría de mujeres y están hablando de temas con estudiantes mujeres y de todos modos empiezan a decir, el historiador dice tal cosa, el hombre, incluso el hombre como inventor. universal, sigue siendo usado. Y digo, no, es el ser humano, porque si tú me hablas del hombre, pienso que hablas de varones, y no están hablando de la población. Totalmente, si es el lenguaje, si nos vamos al lenguaje, hombre es masculino, es... Sí, o por supuesto Sexo cuando masculino. nos convocan como padres de familia y vamos como 10 mujeres, un hombre, pero... Sí, claro. Claro, Y definitivamente. todavía sigue habiendo un poquito de comezón ahí, ¿no? Con esto del lenguaje que forma parte de un machismo. Volvemos Sí, a lo mismo. definitivamente. Siempre mencionamos que nuestro lenguaje, sobre todo el español, es tan rico, es tan vasto, que ni siquiera conocemos todas las palabras que existen en el diccionario y se basan mucho las personas. Es que en el diccionario así dice. Bueno, en el diccionario también hay enfermero, enfermera, en el diccionario también hay él, ella. En el diccionario, vamos, si nos basamos en ese sentido de muchas personas que mencionan que el diccionario es casi una ley, ¿no? No es una regla, prácticamente no. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, contigo, Carlos, que estás con las juventudes, que estás dentro del trabajo como sociólogo, ¿sí hay cambios con las juventudes? ¿Sí traen este otro chip de decir,
yo ya no quiero ser machista o no sé cómo hacerle para cambiarle. Sí, yo creo que ha habido transformaciones, como bien lo dice Elisa. Por ejemplo, yo recuerdo hace tiempo que di clases en bachillerato, di como 10 años clases en bachillerato, y recuerdo que en los exámenes, al final de los exámenes, ponían firma del alumno, ¿no? Y recuerdo que pues se les entregaba el examen y bueno, todos firmaban y sin problema, ¿no? Hasta que un día una chica, ¿no?, se acercó conmigo y me dijo, oye, José Carlos, a mí me da gusto, ¿no?, que en tus exámenes pones firma del alumno y la alumna. Me dice, porque en ese momento a mí eso sí me representa, ¿no? Es muy parecido a lo que decían, ¿no? Junta de padres de familia, ¿no? Cuando en realidad son madres de familia, por ejemplo. Porque ¿no? los papás nunca van. O porque no pueden, ¿no? No pueden en algún casos, momento. ¿no? Pero también recuerdo que en el mismo lugar donde trabajaba, la encargada de los recursos humanos era ingeniera, ¿no? Había estudiado ingeniería, ¿no? Y recuerdo que fui a arreglar un asunto de mi pago y llegué y dije, estoy buscando a la ingeniera tal, ¿no? Y ahí estaba la persona, ¿no? Y nunca me volteó a ver. Le dije, bueno, pues estoy buscando a la ingeniera tal. Y me volteó a ver y me dijo, es que no soy ingeniera, ¿no? Soy ingeniero, ¿no? Habemos ingenieros, ¿no? Entonces, ¿cómo se van haciendo esos procesos de distinción? Que uno también lo experimenta, ¿no? O sea, lo que yo he visto en la Facultad de Sociología es que ahora, por ejemplo, se enseña el origen histórico de la sociología también por parte de sociólogas, ¿no? Porque nos han vendido la idea de que los grandes científicos son hombres, ¿no? Claro. ¿no? Ese es un asunto que también hay que discutir. Oye, y cuando sale la lista, porque han salido, incluso en las redes sociales, chicos, chicas que nos estén viendo, en donde sale la primera mujer alpinista de hace muchos años, la lista de científicas, la lista de médicas. Dice, ¿en serio ahí estaban? Pues nadie las conocía. Obvio, ¿no? Porque todo era basado dentro de esta estructura machista que hemos estado mencionando, que es dentro de estas culturas. Pero en sí, hablando, por ejemplo, de esta cultura, ¿México está todavía en pañales en proceso de machismo? Todavía nos falta, porque sabemos que otros países van en avance, están modificando, están desnaturalizándose, están en deconstrucción, vaya, están trabajando como a marchas forzadas. Lamentablemente en México todavía hay un nivel bajo en cuestión, y precisamente por el machismo, en educación. Muchas mujeres no acceden o no tienen acceso a educación, a salud, a cultura, entre otras cosas que son derechos que debemos de tener todas las personas. Pero aquí en México todavía el machismo se encuentra a un nivel medio, bajo o alto, ¿o cómo vamos? Pues es complejo, ¿no? Yo también no lo pondría como en competencia, ¿no? A ver quién es primero, quién es después, ¿no? O sea, yo creo que cada país, cada región, ahí coincido también con Elisa, ¿no? Es decir, en México no hay un México, ¿no? O sea, no es uno solo, ¿no? El machismo no es el mismo en la zona norte del país, ¿no?, que en la zona centro, que en la zona sur, ¿no? O sea, cambian. Yo siempre he tratado de entender esto en términos en términos locales, en términos nacionales, en términos regionales y en términos globales, ¿no? Entonces, yo creo que el machismo, por ejemplo, se ha ido transformando, ¿no?, en esas escalas, vamos a decirlo así. Y no es una cuestión de que qué país es primero y qué país es después. Creo que cada país tiene su propio ritmo, ¿no? Y cada país exige ciertas transformaciones, porque también no existe un solo tipo de feminismo, por ejemplo, ¿no? Existen múltiples feminismos y también están determinados por el lugar en donde se desarrollan, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, antes de entrar al aire, de los micromachismos. ¿Cuáles son los micromachismos? ¿Cómo podemos catalogar o diferenciar los micromachismos? Pues no estoy muy segura sobre esa cuestión. Un ejemplo que quizás tiene que ver con micromachismo es la visión. Yo trabajo mucho las cuestiones visuales y las artes, y he trabajado en la maestría de estudios de género con personas que han hecho la investigación sobre el desnudo en el arte y cómo el desnudo, que en la antigua Grecia valoraron mucho el cuerpo masculino, y
con el tiempo viene a ser como más como el desnudo femenino, pero con otros términos, así, porque ya no solo es que es mujer y no hombre, sino que es como un objeto de deseo, con determinada mirada, como codificado en la imagen. Y hace unos días estuve en un mercado de arte y vi como los trabajos que están haciendo las y los artistas y bueno, en redes y en otros contextos vemos todavía muchísimo desnudo femenino y prácticamente cero desnudo masculino, y donde podrás ver desnudo masculino en las artes prácticamente es en el arte de hombres gay, ¿no? De homosexuales, donde hay como una reivindicación de ese deseo, pero en mujeres artistas, en las jóvenes, en los jóvenes, en la comunidad artística en general, no han acercado mucho al cuerpo masculino. En cambio, están reivindicando el derecho de representar el cuerpo de la mujer desnuda como una manera como más empoderada. Eso sí es válido, ¿no? Pues los cuerpos son hermosos. Claro. Pero me llama la atención de que tenemos esa separación entre cuáles cuerpos son representados visualmente como para el arte. Y si eso tiene relación con otros mecanismos de nuestra psicología que pueden representar otros. Así, si seguimos viendo en la calle, por ejemplo, mujeres y hombres de forma diferente, o en la escuela, o en la televisión, en todos los contextos. ¿Será, por ejemplo, en este sentido, estos podrían ser como los micromachismos, o qué entendemos como micromachismo? Pues mira, yo tampoco tengo como tanta claridad, es ¿no? que porque hay tantos términos que, como decíamos, ¿no? Todo el tiempo estamos conociendo más. Y es también donde nazcan los términos, ¿no? Hay términos que nacen en los medios de comunicación, hay términos que nacen en la academia, ¿no? Hay términos que nacen en otro tipo de espacios, pero, o sea, más allá del micromachismo, un ejemplo que yo encontraría como muy sutil es cuando algunos hombres deconstruidos, que se asumen como deconstruidos, he escuchado discursos en donde sostienen y dicen enfrente de las personas, pues yo no soy machista porque hasta lavo los trastes, ¿no? Entonces, ahí está lo social, ¿no? O sea, cómo se han incorporado ciertas características que se le atribuyen a la mujer, y entonces eso sostiene que las mujeres tienen que lavar los trastes, y el hombre deconstruido que los lava, ¿no? Se ufana, ¿no? De no ser machista. Creo que en realidad está reproduciendo, ¿no? Es como si fuera un logro discurso, que no es un logro al final del día. Y por eso cité ese libro del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, porque ahí este autor Engels, ¿no? Sostiene que la idea de la familia moderna, o en la idea de la familia moderna heteronormativa, etcétera, etcétera, heteropatriarcal, es donde se legitima la esclavitud doméstica hacia la mujer, ¿no? Y entonces en el texto de Federici, ¿no? En el patriarcado del salario, se dice precisamente eso, es un trabajo, es una doble jornada que cubre la mujer, pero que solo se le paga una, la reconocida públicamente, porque pareciera, bajo esta lógica dicotómica, dicotomía es dos polos, ¿no? Que lo público está en el hombre y lo privado está en la mujer, ¿no? Entonces ese trabajo que cubre en la familia pareciera un trabajo privado, no público, ¿no? Y entonces ahí, si nos vamos a una cuestión como más económica, pues el mismo modo de producción capitalista se está ahorrando, ¿no? Ese trabajo que no es asalariado. Así es, y que eso forma parte de estos machismos, porque al final ahora se sabe, y muchas mujeres han sido también hasta señaladas, criticadas, el hecho de ahora ya trabaja y ya no se queda en su casa. Y entonces ya no cuida a la niña, el niño, el bebé, porque ahora ya lo deja encargado en una estancia infantil. Y ahora, ¿cómo es posible? Pero, ¿el machismo se va a acabar en algún momento? La pregunta como del millón. ¿No? No sabemos. Híjole, la verdad es que no me atrevería yo a dar una respuesta, pero sí creo
que estamos ante el cambio de una época, ¿no? O sea, creo que el movimiento feminista, los feminismos están cobrando muchísima fuerza, pero también creo que sería importante empezar a romper con estas falsas dicotomías, ¿no? A mí me gusta más hablar de humanidad, ¿no? O sea, creo que ahí me siento más cómodo. Vamos, el feminismo no hubiera nacido si el machismo no hubiera existido, ¿no? Pues también ¿Podría ser, Elisa? Es que Se habla, se dice por ahí. Claro, en los orígenes Somos así o la historia es así gracias a que fuimos sometidas o a que se vivió de esta manera en la historia por los hombres. Ajá, pues ¿Tú si qué digamos opinas? en los orígenes de la conmemoración del 8 de marzo, tiene que ver con mujeres, pero también tiene que ver con mujeres trabajadoras en determinado momento, en la industria textil, en un momento en que obreras y obreros estaban sobreexplotadas. Y las mujeres más, porque la división de tipos de trabajo Totalmente. era como en ese tipo de trabajo las mujeres pueden hacerlo porque son más dóciles o porque son más cuidadosas con trabajos finos o así. Entonces salieron a la huelga hace 100 años más o menos, un poco. Varias, no solo en ese 8 de marzo, para como exigir sus derechos como obreras. Y entonces decir que sí, porque en este caso, pues el machismo tiene que ver con también la estructura económica, como estaba mencionando el compañero. Entonces, si cambia, y ahora sí pienso para el futuro, si acabamos con el machismo, también tenemos que acabar con la explotación de la tierra, porque la crisis ecológica también tiene que ver con los mismos conceptos con que empezamos sobre la naturaleza. Si cuando vienen a conquistar, veían la tierra como femenina y algo que explotar, ¿no? Y ese paradigma también persiste. La violencia ecológica también tiene aspectos de género, ¿no? Cuando las mujeres tienen que cuidar la casa, pero no hay agua. Eso sí es una violencia de género, pero enmarcado por cuestiones de la tierra muy amplias, ¿no? La explotación de ciertos países, ciertas regiones por otras fuerzas. Y es que al final, Carlos, Elisa, estamos hablando de machismo y estamos hablando de cultura, estamos hablando de arraigo de años, de cientos de años, de siglos en los que hombres y mujeres hemos estado bajo este régimen patriarcal, machista, androcéntrico, en fin, todos estos términos de los cuales hoy hemos tratado de poder desmenuzar, de conocer. No nos queda más que hacer como esta conciencia, tanto hombres y mujeres, ¿cierto? Sí, efectivamente. Creo que es un trabajo que tiene que ver con la educación, ¿no? Sí. Me parece que en la escuela podría ser un espacio, ¿no? Pero no es el único, ¿no? No, el espacio de la familia, ¿no? En la vida cotidiana, etcétera. Entonces, yo creo que lo importante es darnos cuenta que el conocimiento, ¿no? Dicen por ahí que el conocimiento es la región inexplorada, ¿no? Del mañana, ¿no? Entonces, ¿qué nos depara en ese horizonte? Pues esperemos sociedades cada vez más horizontales, cada vez más diversas, ¿no? En donde todos quepamos, ya lo dijo en algún momento el mismo STLN, ¿no? Un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Sí, sobre todo. No hay una sola forma de ser hombre o ser mujer o todo el abanico de posibilidades en los géneros. Bueno, lo que se ha luchado tantos años, igualdad, y yo creo que sobre eso nos podríamos basar en las generaciones que vengan, en las generaciones en las que ya estamos o en las generaciones futuras, ¿no? Totalmente. Carlos, Elisa, se nos está acabando el tiempo, pero antes me gustaría mucho, Carlos, que nos dijeras qué haces con Mujeres, que es esta revista que tenemos aquí, por favor, platícanos. Pues es una revista que precisamente a mí me invitaron a participar, una amiga Si quieres mía. mostrarla, Sí. eso. Es una revista oaxaqueña, una revista cultural, en donde se abordan diferentes temáticas, ¿no? El amor, ¿no? El dinero,
el mismo patriarcado, las infancias. Yo empecé a participar en tiempos de pandemia, ¿no? Tengo poco tiempo participando, vamos a decirlo así, y es una revista que les invito, ¿no?, a que la consulten, ¿no? Se puede encontrar también en internet. Y bueno, muy contento porque estoy aprendiendo otra forma de escribir. No es una revista académica, es una revista cultural que busca llegar como a más público. Una redacción, ¿no?, más amable también, efectivamente, ¿no? Más ¿no?, cercana. Mujeres, y está padrísimo para que la podamos encontrar. Ajá. Y dentro también, por ejemplo, de lo que haces, Elisa, con esta maestría en estudios de género, que tú te acercas también y que muchas mujeres se acercan a ti, muchos hombres también que quieren conocer. ¿Podrías mencionarnos ya como comentario final, hablando sobre todo del machismo? ¿Con qué cerramos? Pues sí, es que no debemos esperar hasta el posgrado para empezar a deconstruir Por los favor. conceptos, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con que la educación es fundamental y no solo lo que está en el libro de texto, sino esos comportamientos, como dices, micromachismos o los hábitos, ¿no?, de cómo se relacionan maestras, maestros, de autoridades, etcétera. Sí, en los contextos donde estemos, ¿no?, en nuestras trincheras, digamos, es donde tenemos que, pues, asumir conciencia de nuestros propios prejuicios, nuestros propios supuestos y respetar la diversidad en sus múltiples formas. Claro, porque seguirá en avance. La diversidad será parte de nuestro día a día y creciendo. José Carlos, ¿algo más que quieras agregar? Hablando de machismo, cerrando, porque el tema es muy amplio y seguramente va a haber muchas preguntas todavía. Definitivamente. Pero pues yo cerraría con una frase muy bonita de una socióloga ecuatoriana que se llama Irene León, y ella dice algo muy bonito, ¿no? Empecemos a vivir la diversidad como ética de lo alternativo, ¿no? Me gusta. Como otra forma de vivir, como otra forma de sentir, de pensar y de actuar en la sociedad. Y pues nada, gracias por la invitación. Al contrario, gracias. El tiempo de verdad sí se nos fue muy rápido. Seguiremos platicando con ustedes, pero les dejamos esta parte de sororidades con el tema de machismo y quiero agradecer a José Carlos López Hernández, docente de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana y docente invitado de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Gracias, José Carlos, ha sido un placer. Muchísimas Elisa gracias. Rashkin, también investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y Comunicación de la Universidad Veracruzana, también gracias. Gracias también por todo tu conocimiento y tu tiempo también aquí para nosotros y nosotras. Y a ustedes, bueno, gracias también, como siempre ha sido un placer participar con un tema más aquí en Sororidades, hoy que hablamos de machismo. A nombre de Radio Televisión de Veracruz y de todo el equipo, gracias, que se la pasen muy bien. Hasta pronto.